Hoy tenemos recomendaciones y tecnologías para el reuso de aguas grises en edificaciones, ahorro y viabilidad en proyectos inmobiliarios, con la ingeniera Arleni Farfán, especialista en tratamientos de aguas grises. Los retretes, de los inodoros. Entonces, obviamente, la proveniencia, en lo que se diferencia es la composición de cada agua. Ya, por ejemplo, las aguas grises tienen más componentes químicos a diferencia de las aguas negras que tienen más materia orgánica. Y bueno, las aguas domésticas son aquellas que ya son un conjunto de ellos dos, ¿no? Tanto de aguas grises como de aguas domésticas, de grifos, lavandería, lavaderos, etc. Hay que diferenciar bien este tipo de efluentes, ¿ok? Y bueno, conociendo un poco más sobre el tema de las aguas grises y de los componentes que puede tener estas aguas, podríamos tener nosotros dos tipos de contaminación, que son la contaminación física, la contaminación química, tres tipos, perdón, y la contaminación microbiológica. En la contaminación física nosotros podemos encontrar, pues obviamente los pelos, los cabellos, los vellos, que muchas veces cuando nos duchamos, más que todo, bueno, las mujeres, y en ocasiones también los hombres, se les cae pues el cabello, ¿no? Que es lo común, es lo normal en toda persona. Y bueno, la composición química, que podemos encontrar tanto shampoos, detergentes, productos de limpieza, incluso podemos encontrar lejía, podemos encontrar pues pasta dental, ¿no? Jabones, todo ello en la composición química. Ojo, netamente química. También podemos encontrar la contaminación microbiológica por las malas prácticas más que todo, porque existen todavía personas que pueden orinar quizás en las duchas, o podemos encontrar también rastros de heces, como por ejemplo aquí vemos una imagen en la cual hay un bebé, ¿no? Y estamos como que limpiándolos, lavándolos o bañándolos. Entonces, ese tipo de contaminación también influye en las características de las aguas grises. Ok, ya teniendo bien claro qué tipo de contaminaciones existe en el aguas grises, ok, nosotros antes de iniciar un proyecto también tenemos que tener en claro a qué rangos o a qué parámetros yo necesito llegar para poder reutilizar mis aguas en inodoros o en riego, que son más que todos en los proyectos inmobiliarios, edificaciones que quieren reutilizar sus aguas y generar un ahorro como objetivo. Entonces, yo necesito saber a qué rango específicamente yo necesito llegar al tratar mis aguas grises. Aquí en el Perú exactamente no existe una normativa que te mencione, ¿sabes qué? Estas aguas grises necesito que llegue a ciertas características para poder reutilizarlo en inodoros o en riego de parques, jardines privados, ¿no? Pero sí existe una normativa para riego de parques públicos, ¿ya? En la cual solo se menciona o controla, mejor dicho, los parámetros microbiológicos que son el E. coli, coliformes, huevos del milton, ¿no? Entonces, como pueden ver en la imagen o en el cuadro, que solamente se controlan los parámetros microbiológicos, ojo, para riego de parques públicos, ¿ok? Que son los coliformes totales, por ejemplo, que dice 1000 por cada 100 mililitros, aquí en riego restringido dice 2000 por cada 100 mililitros. El E. coli, por ejemplo, dice 1000 de E. coli por cada 100 mililitros, y huevo del milton, un huevo por cada litro, ¿ya? Entonces, en cuanto a los parámetros microbiológicos, ahí a nosotros nos parece un poco muy elevado, ¿ya? Es por ello que nosotros en nuestros proyectos de tratamiento de aguas grises siempre tomamos mejor como referencia un decreto supremo que es español, ya el decreto supremo 1620-2007, en el cual aquí sí te menciona cuáles son los criterios de calidad para reutilizar tus aguas en riego de jardines privados y descarga de aparatos sanitarios. Entonces, si ven aquí exactamente, los parámetros son un poco más exigentes, ¿no? Por ejemplo, aquí te dice un huevo por cada 10 litros, en E. coli te dice 0, a diferencia pues de la normativa peruana, que te dice pues 1000 por cada 100 mililitros. Aquí también te menciona, por ejemplo, no solamente controla los parámetros microbiológicos, sino también los sólidos en suspensión, que son 10 ppm 10 ppm, mejor dicho, y la turbidez también lo controla, que es 2 nt, una turbidez bastante baja. ¿Ok? Entonces, nosotros tomando como referencia este tipo ya de norma, podríamos iniciar nuestro tratamiento de agua como proyecto. Entonces, ¿qué puede pasar si nosotros tomamos como referencia, digamos, la normativa para riego de parques públicos, ¿no?
sabiendo de que estas aguas tratadas grises van a estar en contacto directo con las personas, porque esto lo van a reutilizar en riego de parques privados y, bueno, inodoros, que eso prácticamente contacto directo con las personas, ¿no? Existe una información, ustedes lo pueden buscar en internet, si buscan, que los huevos del Milton, el E. coli, mejor dicho, el E. coli son los que te pueden dañar, es una bacteria que te puede dañar incluso los riñones. Y bueno, obviamente las otras bacterias son las que te dañan o te dan enfermedades del estómago, ¿no? Puedes tener cólicos, quizás diarrea, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque más que todo por los niños hay que tener bastante cuidado, porque los niños, como son niños, mejor dicho, ellos juegan en los parques, pueden agarrar con su mano sucia, comen alimentos con las manos sucias, entonces hay que tener bastante cuidado en qué tipo de tratamiento o qué parámetros tú necesitas llegar para poder reutilizar tus aguas, ¿ok? Perdón, ok. Nos ha llegado infinidad, bueno, un poquito de lo que les voy a contar aquí entre nosotros, es que siempre nos ha llegado muchos proyectos en realidad de tratamiento de aguas grises en la cual ellos han optado por un sistema biológico, ¿ya? Pero, ¿qué pasaría si yo opto un sistema biológico para aguas grises? Como les había comentado en un principio, las aguas grises son más que todo compuestos químicos, ya compuestos químicos que son los detergentes, shampoos, los tensoactivos, los surfactantes que se conocen, Entonces, ¿qué pasaría si yo ingreso esos químicos, esos compuestos químicos a un tratamiento biológico que necesita más que todo materia orgánica, que necesita más que todo nitratos, que necesita fosfatos? Incluso, ¿qué pasaría si ingreso esas aguas grises que pueden contener quizás lejía al sistema biológico? Entonces, obviamente, el sistema biológico no te va a funcionar. Las bacterias necesitan, en cierta forma, nutrientes, necesitan un ambiente adecuado para ellos poder sobrevivir y poder degradar esa materia que necesitan degradar, ¿no? Todos esos compuestos que necesitan degradar. Entonces, si yo opto por un sistema biológico para tratar mis aguas grises, ojo, no estoy diciendo que un sistema biológico sea malo, ¿ya? Incluso los sistemas biológicos son muy utilizados incluso en muchas industrias, incluso en campamentos mineros, ¿no? También son muy utilizados, como el MBR, los lodos activados son bastante utilizados, pero todo depende mucho de la composición que tenga el agua residual. Para ello, bueno, se tiene que tener muy en cuenta qué compuestos tienen, análisis, caracterización, entre otros puntos, ¿no? Bueno, siguiendo el punto de las aguas grises y el sistema biológicos, voy a necesitar, ingresar más nutrientes a mi sistema biológico, que son como fósforo o nitrógeno. Otro de los puntos que yo voy a necesitar ingresar es antiespumante. ¿Por qué? Como le había mencionado ya, las aguas grises tienen detergentes, tienen esos shampoos que generan de por sí esas espumas. Entonces, el sistema biológico va a necesitar aireación prácticamente las 24 horas del día. Entonces, al realizar esa aireación, pues va a generar esas espumas. Es como que tú, por ejemplo, estás lavando tu ropa y echas detergente, ¿no? Que son, bueno, los detergentes comunes. Entonces comienzas a realizar un movimiento en la misma tina, ¿no? Entonces va a generar esa gran cantidad de espuma. Y lo que vas a necesitar es adicionar gran cantidad de antiespumante para todas esas espumas. Por ejemplo, aquí podemos ver una imagen ya de un sistema biológico. Como pueden ver a simple vista nada más, hay problemas por el cual, mire, todas las espumas que se están generando. Ok, entonces, eso, hay que considerar, si vas a optar por un sistema biológico, hay que considerar que necesitas nutrientes y gran cantidad de antiespumante, lo que significa que los costos operativos pueden ser mayor, ¿ya? Otro punto es que va a necesitar un operador la mayor parte del día y no un operador capacitado, ¿ya? Porque en un sistema biológico hay bastante control con el tema de los lodos, con el tema de los olores, capacidad de caudal de aire, entre otros puntos que un operador debe considerar al momento de operar la planta, ¿ok? Luego de ello, bueno, lo que les había comentado, aireación constante las 24 horas del día, ya para evitar malos olores. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si
eh, mm, por un día no hay luz o por unas horas no hay luz. Toda esa agua sucia, porque es sucia, queda almacenada en el tanque. Entonces eso genera malos olores y entonces lo que significa es que las personas, los que están viviendo, los que han realizado una inversión por esos hogares, por esos departamentos quizás, pueden generar quejas, ¿no? Entonces hay que evitar ello. Bueno, les había comentado qué es lo que puede contener un poco el tema de las aguas grises. Ahí se menciona pues jabones, shampoo, detergentes, crema de afeitar, entre otros puntos. Como les había comentado inicialmente, para toda agua hay que realizar una caracterización, unos análisis. Pero ¿qué pasa? Que muchas inmobiliarias y proyectos, edificaciones o casas de playa recién están a nivel de proyectos, como se dice. Entonces no tienen en sí una generación de efluentes o de aguas grises. Sin embargo, existe un cuadro, que es un cuadro básico ya, de valores básicos, que nos pueden orientar a saber qué características puede tener un agua gris. Por ejemplo, aquí se menciona pues, sólidos en suspensión, de repente puede tener 45 a 350, turbidez de 20 a 1000, DBO de 90 a 290, coliformes de 10 a 1 millón, E. coli de igual forma y nitrógeno Kendall, ¿no? Son los parámetros orientativos o básicos que podríamos considerar para iniciar nuestro proyecto de tratamiento de aguas grises. Otro punto es saber qué capacidad puede tener mi planta, ¿ya? ¿Qué capacidad debe tener mi planta para yo poder instalarlo, poder empezar mi proyecto? Bien, para nosotros saber la capacidad hay que tener bien en cuenta cuánto de agua voy a necesitar yo para los inodoros y cuánto de agua yo voy a necesitar para el riego. Una cosa es la generación de aguas grises y otra cosa es la demanda de aguas grises que se requiere obviamente para reutilizarlo. Estos cálculos los realizan mayormente los ingenieros sanitarios en cada proyecto. Siempre, bueno, los clientes nos pasan quizás el número de personas, el número de departamentos que hay, pero siempre recomendamos al cliente que nos envíen mejor el cálculo de diseño o la demanda, mejor dicho, de aguas grises, ¿no? Sin embargo, nosotros podríamos realizar un estimado. Este es un cuadro, como le digo, referencial nada más, porque existen casos que incluso pueden llegar a utilizar hasta 90 litros por persona, ¿ya? Pero esto es un ejemplo, por ejemplo, para recarga de inodoros de 18 a 45 litros por persona a día, riego de jardines, 2 a 6 litros, balde de pavimentos o lavado, ¿no? Como les digo, es un ejemplo. Otro punto, perdón, a ver un ratito. Ya. Otro punto, por ejemplo, es saber principalmente, como les había mencionado, cuál sería la demanda de aguas grises que se requiere, ¿no? Y cuánto de agua gris se genera durante el día, o sea, la totalidad. Obviamente, sacando, desplayando o excluyendo las aguas que se generan en las cocinas, en los bidets, inodoros, las vajillas, ¿no? O en otros procesos industriales. Solamente nos enfocamos netamente en las duchas y los lavamanos. Entonces, ¿por qué consideramos ello? Porque como les había mencionado, a ver, ya, por ejemplo, en viviendas se puede generar de 50 a 100 litros, en hoteles de 50 a 150 litros, complejo deportivo. El caudal, mejor dicho, el efluente que se va a generar de aguas grises va a depender mucho de si es una casa de playa, si es una inmobiliaria, si es una edificación, depende mucho, es muy variable, pero como les digo, estos datos siempre los realiza el ingeniero sanitario porque es el que está a cargo del proyecto en sí. Luego de ello, bueno, este es un poco de nuestra tecnología, ¿ya? Nosotros, como les digo, tomamos muy en cuenta la normativa española, ¿ya? Y también hemos realizado ya algunas pruebas en nuestro laboratorio, hemos simulado las aguas grises ya con estos detergentes jabones y hemos realizado pues pruebas en nuestro laboratorio, lo que nos dimos entender que es mejor un sistema físico-químico, ya que básicamente es una dosificación de reactivos, filtraciones de anilla y bueno, desinfección, ¿no? Ya les estaré explicando, a ver, por ejemplo, como primer paso, estos son dos bombas de succión, que son, este es el efluente sin tratamiento, que es el agua gris que se está almacenando, las bombas de succión y, bueno, la dosificación de reactivos, que puede ser coagulante, si se requiere, pero en pequeñas dosis antiespumante también,
Mezclador estático que va a servir para la mezcla, una mejor uniformidad entre los componentes, entre los reactivos y el efluente, una filtración de anillas, que también les voy a estar explicando, y una filtración ya de zeolita y carbón activado. Bueno, y la desinfección UV, ¿no? Para poder garantizar la desinfección, para poder garantizar que ya no haya bacterias, que no haya virus en el efluente. Y bueno, la dosificación de cloro. Bueno, aquí pueden ver que hay una recirculación. ¿Por qué? Porque a veces el filtro va a necesitar que se retrolave, ¿no? Una limpieza de esos filtros. Bueno, otro punto, por ejemplo, iniciando como primer punto, cuando dice dosificación de reactivos, es la dosificación de coagulante, ¿ya? Como muchos ya saben, la coagulación se encarga de neutralizar las cargas, ya de los coloides, para que no se repelen y puedan aglutinarse y formar esos flocks. Ya aquí, como les digo, hay un agua gris que nosotros hemos simulado. Y bueno, estas son algunas pruebas que se han realizado para otros proyectos con el tema de coagulación, pero quiero que vean un poquito de cómo quedaría cuando se realizan esas pruebas de jarras. Ya, por ejemplo, acá hay un video en el cual, como pueden ver, los lodos ya sedimentan, ¿ya? Y bueno, el agua clarifica, queda totalmente clarificada. Algunos coagulantes que se utilizan en el mercado, en la industria, es, bueno, los coagulantes inorgánicos y los coagulantes orgánicos. Bueno, la diferencia es más que todo por costos y obviamente los componentes que tiene. Por ejemplo, como coagulantes inorgánicos está el sulfato férrico, el sulfato de aluminio, ¿no? Y como coagulante orgánico, pues están tanfluoctaninos. Hay infinidades en realidad de marcas y de coagulantes, ya todo depende, como le digo, de las pruebas de jarras que se realice. Eso, como pueden ver, aquí hay una imagen también donde estoy yo. Aquí está el mezclador estático que le menciono, que está en la misma tubería, donde se realiza ya la mezcla del reactivo con el efluente. Y bueno, esto, y luego de ello, en la parte de atrás, que ustedes ven, hay un tipo de filtros y de compresor. Bueno, el compresor no se ve, pero hay un tipo de filtro, en la cual después ya de la coagulación pasa a un sistema de filtración de anillas. Esta filtración de anillas te va a ayudar a retener esos pelos, esos cabellos que existen en el efluente. Sabemos que el cabello tiene un micraje de quizás 60 a 110 en adultos, ¿ya? Entonces, esta filtración de anillas puede filtrar mayor a 50 micras, de 50 a 110 si no me equivoco. Y bueno, también les voy a mostrar un video, ya que dura 1 minuto, pero les voy a explicar un poquito de cómo es el funcionamiento. El agua, el efluente gris, va a ingresar por medio de aquí de abajo, y luego, bueno, estos son como tipo discos que al unirse forman como una malla, en la cual al momento de realizar, pues, la filtración se mueven en forma centrífuga, y como ven, los sólidos quedan en estas mallas, ¿no? Entonces esos sólidos mayores a 50 micras quedan en estas mallas, y el agua, el efluente, es filtrada e ingresa por estas mallas, ¿no? El agua ya filtrada. Luego de eso, bueno, también se necesita realizar un retrolavado, porque por esa misma suciedad que queda en este tipo de discos. Entonces, el retrolavado solo necesita máximo 10 litros de agua por cada retrolavado. Cuando sabes que necesita un retrolavado, cuando el diferencial de presión es demasiado alto, no está en las condiciones adecuadas. Bueno, la inyección de aire a través del compresor. Como ustedes pueden ver aquí también hay un panel, ya este tipo de panel es prácticamente para que tú puedas configurar cuándo realizar quizás el retrolavado, o es prácticamente este tipo de filtros es totalmente automatizado, ya, así que no vas a tener preocupación, o no vas a necesitar un operador las 24 horas o de repente la mayor parte del día, es totalmente automatizado. Entonces, eso, ya. Luego de la filtración del micraje mayor a 50 micras, que son los sólidos gruesos, pasa a una filtración de sólidos más pequeños, que son de 3 a 5 micras, ¿no? Que es la filtración por zeolita y filtración por carbón activado. La filtración con zeolita te va a ayudar más que todo a eliminar la turbidez, ¿ya? Bueno, aquí pueden ver, por ejemplo, los filtros, ¿no? Esos son sus válvulas automáticas, en la cual tú también puedes configurar el día y la hora en la cual va a retrolavarse. Esto genera un rechazo, ya ese rechazo lo puedes botar por una purga, ¿no?
Entonces el agua de igual forma ingresa por la parte superior, pasa por los medios filtrantes por medio de la presión, sube por estos medios descolectores y bueno, sale ya filtrada por la parte superior. Luego de la filtración de zeolita, que es lo que elimina más que todo la turbidez, los sólidos todavía que puedan existir, ingresa a la filtración de carbón activado, que te va a ayudar a eliminar todo lo que son los compuestos volátiles, color, sabor, olor, ¿no? Que puede existir en el efluente a tratar. Luego de pasar ya por una filtración mayor a 3 a 5 micras, hay un filtro pequeño, filtro cartucho o filtro pulidor, que no se puede ver bueno en la foto, pero esos filtros te ayudan, como su misma palabra lo dice, para pulir el agua tratada, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario que esa agua tenga una turbidez menor a 5 NTU, ya para que pase al posterior tratamiento, la cual es la desinfección con UV. Se recomienda de que la turbidez sea menor a 5 NTU, ya que estas bacterias o virus que pueden encontrarse en el agua se protegen con estos sólidos que todavía pueden encontrarse. Es por ello de que siempre, lo recomendable es poner pues, un filtro pulidor, ¿no? Bueno, esto es una lámpara UV, igual forma como su funcionamiento es que por esos rayos UV, ¿no? Entonces elimina las bacterias, los virus que se encuentran en un 99%, por ahí, 90%, elimina esos virus, esas bacterias, y luego de ello, de igual forma, se va a necesitar que dosifique una dosificación de cloro, uno para garantizar, ¿no? Que el agua está totalmente limpia, totalmente desinfectada. Por ejemplo, aquí hay dos fotos, ya. Aquí hay 3 bombitas, por lo mismo que yo le comenté. Uno es coagulante, el otro es antiespumante, si se requiere, y el otro es, bueno, la dosificación de cloro. Esta bombita dosificadora de cloro va a trabajar en conjunto con el controlador que pueden ver también en pantalla. Por ejemplo, aquí hay 2 sensores, que es el sensor de pH cloro. El sensor de cloro va a tomar una muestra, va a medir si el efluente realmente o el agua tratada tiene el cloro residual, bueno, el cloro, perdón, adecuado. Si en todo caso no lo tuviera, entonces automáticamente la bomba se va a prender y va a comenzar a dosificar, ¿ok? Lo más recomendable es de que exista como cloro residual de 0.1 a 0.5 ppm, es como norma de agua potable, pero puede llegar hasta 1 ppm, lo más recomendable. Luego el cloro debe reaccionar como mínimo unos 30 minutos, ya como tiempo de retención en el tanque, por eso es que se recomienda un tanque de almacenamiento. Y bueno, las dosis de cloro que sale de la bomba es de 1 a 5 ppm. Ya. Luego de ello, bueno, aquí ustedes pueden ver en pantalla la planta que nosotros hemos instalado, ¿ya? Está su tanque de almacenamiento de aguas grises, está sus 2 bombas centrífugas que van a trabajar de manera alternada, por si una se daña o de repente no trabaja muchas horas, de repente, entonces van a trabajar de manera alternada. Aquí está, bueno, el mezclador estático. Estos son más que todo para muestreos. Estos son los filtros, filtro de zeolita, filtro de carbón. Esta es la bomba de retrolavado que les había mencionado en un principio. El tanque de almacenamiento, las bombas, bueno, las bombitas dosificadoras, y este es el panel, que es bastante práctico, la verdad, que solamente se pone en la pared y listo, se conexiona las tuberías y ya está, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos instalado. Algo bastante que recalcar y que también le he puesto en la diapositiva es que un buen tratamiento de aguas grises puede generar un ahorro del 20, 25 hasta 35, si es que es bien tratada, de ahorro en agua potable. Lo que significa al final pues que los costos de operación, de inversión van a ser un ahorro. ¿Ok? Bueno, algunas recomendaciones, pasando un poquito a algunas recomendaciones que se necesita para los proyectos de tratamiento, los proyectos o las plantas de tratamiento, es que se requiere un tanque de almacenamiento de aguas gris. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las aguas grises que se generan son muy fluctuantes, a diferencia, y también las aguas que se requieren a demanda, ¿no?
Entonces, póngase de que, por ejemplo, se generen en cierta hora mayor cantidad de agua gris y en cierta hora se necesite, no se necesite agua tratada. Entonces, por eso es que se recomienda mejor un tanque de almacenamiento. Luego de ello, otra recomendación es que en los sistemas de purgas o de repente sistemas de ventilación, entre los desagües, por ejemplo, deberían ser colocar en un lugar en donde eso no puedan contaminar el agua tratada o no puedan contaminar o en cierta forma afectar, ¿no?, el sistema de tratamiento. Otro punto que se recomienda es que las tuberías, como se menciona, nos dice las tuberías de agua grises, en caso de ser instaladas en paralelo con las aguas de caliente sanitario, deben estar completamente aisladas del calor. Muy importante ello porque si el efluente gris, por ejemplo, llega bastante caliente, la bomba, los equipos no son los adecuados, ¿no?, para efluentes calientes. Otra recomendación es que al nosotros instalar, por ejemplo, una planta de tratamiento y al realizar la puesta en marcha, es recomendable que uno, como primer punto, el operador lo realice, el operador especializado, y luego de ello, bueno, el operador va a comenzar a capacitar pues al personal que va a estar dedicado a la inspección de esa planta de tratamiento, ¿no? Otro punto que se recomienda realizar la puesta en marcha es que se realice primero pruebas en vacío, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que no tenga agua para saber que los equipos estén funcionando correctamente, ¿no? Si las bombas funcionan correctamente, si está funcionando todo bien. Y luego se recomienda hacer una segunda puesta en marcha, una segunda prueba, pero con agua limpia, agua completamente limpia, ¿no? Para saber si de repente hay alguna fuga, de repente hay algún orificio en alguna tubería, ¿no? O otras opciones. Ello, y otro punto también que se recomienda es que si vas a iniciar ya la operación de tu planta con tu agua gris, se recomienda que al menos se tenga un 10% de la totalidad de agua gris generada. Eso es un punto. Otro punto que nosotros recomendamos es que tomemos muestras, es decir, muestras al inicio ya de la generación de tu agua gris, ya, y al final del tratamiento, para tú saber si es que si está dando la calidad adecuada, ya, y si por algún motivo no está dando la calidad adecuada, a ver en qué puntos podríamos ir mejorándolo, ya. Eso, y los parámetros que mayormente se pueden medir a simple vista, de repente obteniendo un equipo, por ejemplo, es la turbidez, ya es un parámetro que podemos medir. La turbidez, por ejemplo, aquí en esta imagen ven un equipo, bueno, el negrito, que es para medir la turbidez, donde tú solamente ingresas en tu muestra dentro del equipo y comienzas la medición de cuánta turbidez tiene. Si por algún motivo la turbidez quizás es muy alta, de repente hay que verificar pues si los filtros están sucios, o de repente si las líneas de las tuberías están sucias, entonces hay que ver cómo está la situación, ¿no? Otro punto, bueno, ahí analizar es el E. coli. Si es que el E. coli sale muy elevado, lo único es mandar una dosificación de cloro. Igualmente con el cloro residual, no verificar si el cloro residual es el adecuado, que también hay un equipo en el cual puedes realizar la medición. Y bueno, el pH, si es que no se tiene un controlador quizás, podríamos nosotros comprar un equipo de pH pequeño, un tipo lapicero, y realizar también la medición. Bueno, esos son algunos parámetros que podríamos controlar. Comentando un poquito sobre los problemas típicos que hay en el agua gris, bueno, uno de ellos es que, otra recomendación, mejor dicho, que podríamos darle es que el agua gris no puede estar más de 24 horas almacenadas, porque puede generar pues igual malos olores, por lo mismo de que son agua gris que son tratadas. O sea, no quita el hecho de que sea tratado, no quita de que en sí haya venido pues de un efluente, no. Ahora, uno de los problemas típicos es que pueda ver olores desagradables, como dicen las redes de distribución, cuando quedan almacenados mucho tiempo, generan esos malos olores. Y otro pues son los olores irritantes, o sea, los que te pueden molestar la vista, lo que te pueden molestar incluso la nariz, por ejemplo, cuando tú echas demasiada lejía al piso,
entonces te comienza a arder los ojos, entonces te puede generar irritación. De repente es porque se ha adicionado demasiado reactivo. Pero las soluciones a ello es que, por ejemplo, hay ciertas empresas, si no me equivoco, ciertos que yo he visto también, en lo que ponen como una especie de pastilla dentro de los retretes, en donde se almacena el agua para poder evitar pues esos malos olores cuando se tiene demasiado tiempo almacenado. Y bueno, los olores irritantes básicamente es poder tú controlar las dosis, ¿no? Eso se hace ya con pruebas y en un tema de laboratorio. Eso sería todo. Bueno, aquí está mi número de celular, mi correo, mi nombre, ¿no? Para cualquier consulta, cualquier duda que tenga, de repente si tienen algún proyecto en el cual yo les pueda apoyar, yo les pueda decir, para mí gustosa de apoyarlos y absolver toda la duda que se necesite, ¿no?